En Colombia, 6 de la mañana, 18 minutos. Abogado Ramiro Bejarano, muy buenos días. Abogado Ramiro Bejarano, buenos días. Es un placer saludarlo desde Viva las Noticias. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Bueno, abogado Ramiro Bejarano, en los últimos días cruce de cartas usted con el ex vicepresidente Angelino Garzón. ¿Qué hay detrás de todo esto? Mire, detrás de lo que hay es una intención de Angelino Garzón, aliado con el exalcalde de Buga, John Harold Suárez, el actual alcalde de La Torre, y un señor que estuvo condenado por narcotráfico y por abuso de menores, el señor Jorge Luis Henao Arango, de impedir que yo siga haciendo las denuncias por la gigantesca corrupción que se apoderó de Buga desde la alcaldía del señor John Harold Suárez y que sigue hoy imperando. Ese señor Jorge Luis Henao Arango es una persona, le repito, que fue condenada por narcotraficantes en Panamá y por abuso de menores aquí en Colombia. Esa persona es un protegido y es un aliado de John Harold Suárez y de Julián Latorre. Tiene a su mujer trabajando en la alcaldía, tiene a una hija o ha tenido una hija vinculada también allá a la administración municipal. Y es una persona que adelanta proyectos de construcción donde le han dado inclusive licencias de construcción bastante cuestionables, y es una persona protegida y el entorno del señor John Harold Suárez y del actual alcalde. Y a eso se suma ahora el señor Angelino Garzón. Entonces lo que él ha querido, Angelino Garzón, siempre ha pretendido silenciarme desde que yo lo vengo criticando, desde hace mucho tiempo. Con muchas me han formulado inclusive denuncias penales, ninguna de las cuales le ha prosperado, y ahora viene con este embate absurdo, una carta absolutamente desencaminada con la que pretende pues enlodarme, y fundamentalmente lo que pretenden es que no se vea el grueso de lo que aquí está detrás. Detrás de esto lo que hay es una maniobra gigantesca de corrupción en Buga que yo he venido denunciando, que obviamente toca los intereses toca los intereses de John Harold Suárez, toca los intereses de Julián Latorre y de un personaje nefasto que ni siquiera es bugueño, un señor Jorge Luis Henao Arango, que, repito, estuvo condenado por tráfico de drogas y estupefacientes en Panamá y aquí por abuso de menores. Eso es lo que hay detrás de esto, una cortina de humo para que no se vea lo que la corrupción que están ejecutando en Buga. Doctor Ramiro Bejarano, ¿esa corrupción en el municipio de Buga es el fiel reflejo de lo que acontece en el territorio colombiano? ¿No hay alcaldía o gobernación que se escape a este alto grado de corrupción con la complacencia de la clase dirigente política? Mire, presidente, pero lo de Buga es mucho más grave. Buga es una guajira, para hacer una metáfora, porque allá este señor John Harold Suárez, que ha sido alcalde ya en varias oportunidades, logró imponer como alcalde a este muchacho que ahora es alcalde, Julián Latorre, y él tiene silenciado a todo el mundo, en busca de contratos, tiene silenciado a los periodistas, salvo un periodista, el señor Julián Vianello. Todo el conjunto de periodistas en Buga, de una u otra manera, está aquerenciado por la administración municipal. También han penetrado la administración de justicia. Todas las personas que de una u otra manera le pueden resultar incómodas a ellos, terminan vinculados sus parientes o de alguna manera con contratos en la administración municipal. Han utilizado esa administración para silenciar a la gente, han puesto además esa administración al servicio de una campaña política que parece que quiere hacer el señor John Harold Suárez para llegar al Congreso de la República. Esa es toda la aspiración. Doctor Ramiro Bejarano, pero sus controversias con el ex vicepresidente Angelino Garzón no son nuevas, vienen, recordemos, desde esa famosa doble calzada, obra que nunca se hizo y que él se negó a pagar y que realizó una marcha. Sí, son antiguas y en todas ha salido perdedor él. Yo no fui abogado contra el departamento, como él lo dijo en una comunicación, simplemente presenté unos derechos de petición en nombre de una persona que estaba siendo afectada por las afirmaciones equivocadas y inexactas que hizo Angelino Garzón. Y entonces denuncié y demostré que un sujeto que después resultó condenado por lavado de activos como Raúl Grajales,
había sido patrocinador de su campaña electoral. De manera que, claro que son viejas, pero son ciertas. Lo que yo he dicho ha tenido respaldo y está documentado, de manera que el hecho de que sean antiguas no les quita pues sustento ni fundamento a esas afirmaciones que yo he hecho en contra de él y que voy a seguir haciendo. En una de esas comunicaciones dijo que cuando usted fue director del DAS, pues vendió o alquiló la casa materna para el servicio del DAS. Eso es una infamia. Mire, cuando yo fui director del DAS, se alquiló una casa a la familia Victoria Domínguez, que queda en la calle Quinta con carrera 16. Mi casa materna era en la calle Cuarta entre novena y décima. Todo el mundo en Buga sabe dónde funcionó, dónde era mi casa. Pero eso lo dijo ese sujeto que está condenado por narcotráfico y por abuso de menores, Jorge Luis Henao Arango. Y esa carta fue la que empezó a difundir Angelino Garzón a través de sus denominados. Y obviamente, pues yo, por las únicas razones que creo que pueden decir una cosa tan mentirosa es, una, mentir y crearle especie como para que, por ejemplo, usted ahora me pregunte sobre eso. Y segundo, pues que esa es una persona que a lo mejor cuando yo estaba, entonces esa persona debía estar preso o estar fugitivo, no lo sé, por el delito que había cometido en Panamá y no sabía dónde funcionaba aquí. Pero obviamente esa es una mentira de una catedral. Usted se imagina que si hubiera hecho eso, me habían levantado, obviamente con razón, pero por supuesto yo no tengo ninguna queja, nadie puede tener una queja de mi comportamiento como director del DAS. No hubo una sola investigación, absolutamente nada de eso, es mentira. Doctor Ramiro, Ramiro Bejarano, tratando de entender el término sicario en esas cartas, sicario, ¿a quién titula usted o a quién tilda? A sicario moral, a Angelino Garzón, porque él lo que pretendió con esa última carta fue hacer un disparo para implicarme moralmente, para mermar mi credibilidad como columnista de opinión, que es lo que a ellos les incomoda. Esa es una forma de sicariato, que es difundir mentiras, infundios, para que obviamente esa persona que le está criticando no aparezca como diciendo la verdad. Esa es una forma de sicariato moral. Y ahora, déjeme decirle, da risa Angelino Garzón, que manda una carta al fiscal, preocupado hoy por el tema de la muerte de Álvaro Gómez, cuando nunca antes se ha preocupado, hablando de un pariente mío en Cartago con quien no tuve relación, diciendo que estaba vinculado al narcotráfico públicamente, y tampoco es cierta, nunca supe yo de eso, y tratando de poner a Alfredo Carvajal de su lado, y firma la carta su condición de ex vicepresidente. Imagínense la ridiculez, está delirando Angelino Garzón. Si el cargo que invoca es ser ex vicepresidente, que no existe. El cargo es vicepresidente o presidente, pero el vicepresidente no es nada. Él no es nada, y tan no es nada que dice que perdió las elecciones para la alcaldía, ¿no? Por sus denuncias a usted le quitaron su columna en el periódico El País, la clase Cacao de Cali. A usted como que no lo quieren, ¿no? Sí, yo creo que compartimos esa animadversión. Yo empecé, entre otras cosas, eso tiene que ver la misma eso para que usted vea cómo ha tratado de silenciarme. Yo empecé a criticar a ese gobernador fantasma que se inventó él, Francisco José Lurido, y demostré cómo él y su familia estaban comprometidos en un proceso de acción popular por cuenta de un lote que le habían vendido en Cali. Y empecé a criticarlo y a fustigarlo con eso, y Angelino empezó, obviamente era su recomendado, y ese señor Francisco José Lurido, muy amigo de ese momio Alfredo Carvajal, y entonces me montaron en su campaña allá y me sacaron. Yo denuncié en su momento que Alfredo Carvajal, con su condición de dirigente, una palabra en contra de eso que se supo en el Valle del Cauca, y que yo denuncié desde 1998, que han venido 4 industriales, 4 empresarios vallecaucanos a Caguana a pedirle a Simón Trinidad que que en vez de secuestrar industriales, secuestrar a políticos, que es lo que empezó a suceder. Entonces, desde aquella época, fíjese usted, Angelino Garzón ha estado molesto conmigo porque yo le critiqué a ese señor Francisco José Lurido, que el año pasado
la Junta Directiva del Banco Agrario y yo escribí una columna en contra de ese nombramiento y tuvieron que revocar ese nombramiento. El señor no pudo aceptar ese nombramiento. De manera que por donde se meta uno con Angelino, es una piedra de algo indelicado, de algo oscuro, de algo tenebroso. Y últimamente, lo que se le ve clarísimo es que está siendo mensajero de un sujeto que fue condenado por narcotráfico en Panamá y que está condenado por abuso de menores en Colombia, el señor Jorge Luis Henao Arango. Y usted habla de los empresarios que fueron a hablar con Simón Trinidad y hay unas declaraciones de alias HH ante la Fiscalía donde hablan que empresarios del Valle fueron los que financiaron a las autodefensas, al bloque Calima para llegar al Valle del Cauca y de eso la Fiscalía no ha hecho nada, ¿no? Pues eso es lo que me parece que no han hecho nada. Yo vengo denunciando eso desde 1998. Fíjense usted, hace 20 años. Lo he denunciado, la primera vez que lo dije en mi columna del Espectador cuando estaban en el trámite del proceso del Caguán. Y entonces Angelino Garzón no dijo nada, venido diciendo todos estos años. Y ayer me hizo mi carta diciendo que por favor, que es un irrespeto decir eso del señor Alfredo Carvajal y que él es una persona pues que es intocable y que entonces me piden explicaciones a mí. Si llevo 20 años diciendo lo mismo. Eso muestra lo turbio, lo perverso de la comunicación de Angelino, que es un hombre enfermo no físicamente, sino mentalmente. Él es una persona que no soporta la crítica, es una persona que ante la crítica responde con violencia, ¿no? Y yo le hago en comunicación un hecho que los medios sí no le han dado importancia, ¿no? Él habla pues de una cantidad de investigaciones y yo le pregunto en mi carta, ¿por qué nunca le respondió lo que los periodistas Luis Alberto Ceballos y Diego Rosero le preguntaron públicamente en la pasada campaña en la alcaldía acerca de unos crímenes que ocurrieron y de unos sucesos extraños que ocurrieron cuando él era gobernador? Por ejemplo, el asesinato del señor Ovidio Marín, exfuncionario de la industria de licores del Valle, quien murió en extrañas circunstancias mientras Garzón era gobernador del Valle y presidente de la Junta Directiva de la industria de licores del Valle. Y cuando se estaban anunciando hallazgos comprometedores de corrupción en esa entidad. Tampoco ha habido explicación plausible sobre por qué se suicidó el señor Guillermo Aguirre Mejía, supuestamente se suicidó cuando se lanzó del cuarto piso en el edificio de la Gobernación, una persona que sus amigos no dan la sensación de que no pudo haber ocurrido ese suicidio. Y por qué, por ejemplo, apareció muerta una delegada de la Fiscalía y por qué vinculado en un tema un robo de 300 millones. Esos sí son delitos, obviamente. Angelino, sobre eso no se acuerda, pero yo en una carta que le mandé, respondió sobre esto, Angelino Garzón, le pedí que sobre eso no echan saco roto y que se preocupe por averiguar esas cosas que Angelino Garzón sobre esas sí ha pasado. Como ha pasado sobre todas sus cosas indelicadas sin que lo toquen, porque él se siente un intocable, un padrino. Eso se siente él. Doctor Ramiro Bejarano, ¿por qué la clase política en Colombia miente tanto y se para en la raya siempre a defenderse a punta de mentiras y engaños a los colombianos? ¿Por qué siempre niegan todo cuando están untados en todo esto de la mermelada y la corrupción? Porque es una clase política corrupta, no tiene propagación, no tiene discurso, el único discurso que tiene son las empresas y el manejo del dinero fácil. Una muestra de eso, de la corrupción, sin duda es Angelino Garzón. Ese otro tipo, John Harold Suárez Vargas, el exalcalde de Buga. Hoy amo al señor en Buga, no se nombra una persona que ese señor diga, no se mueve una hoja que ese señor diga. Los contratos, todo, el señor va se reúne con el actual alcalde de Buga, las instalaciones del INDER, enfrente del estadio Hernando Azcárate Martínez, y ahí inciden los nombramientos y todas las cosas. Ese alcalde que tiene un ahorita es un pelele, porque pertenecen a esa clase política que no tiene argumentos, no tiene ideología, no tiene sustento político, lo que tienen intereses comerciales. Por eso con una persona como Jorge Luis Henao, condenado en Panamá por narcotráfico y condenado en Colombia por abuso. Esos son los amigos del señor y del cartel de Buga. Doctor Ramiro Bejarano, la corrupción en Metrocal y la Contraloría ayer falló una responsabilidad fiscal por 8.000 millones de pesos, administración de Jorge Iván Ospina, otro de los protegidos de Angelino. Sí, y habrá que ver entonces qué pasó también allí, qué injerencia debe tener Angelino, porque él
en todas las cosas administrativas del Valle del Cauca, en la alcaldía y en la de Cali ha tenido injerencia. Como usted lo dice, ese señor Ospina es un protegido del señor Angelino Garzón. Y toda la protección de Alejandro Ordóñez cuando fue procurador, ¿no? Totalmente, con el auxilio de parlamentarios vallecaucanos que lograron nombrar en diferentes sitios del departamento a procuradores provinciales. Y esos procuradores provinciales tenían la penosa virtud de perseguir a los enemigos de la administración de turno y no hacerle absolutamente nada en relación con las denuncias de corrupción frente a esos alcaldes o gobernadores comprometidos en actos de corrupción. Finalmente, doctor Ramiro Bejarano, ¿no teme usted por su vida a raíz de todas estas denuncias? Pues mire, yo tengo mi conciencia tranquila. Es muy posible que alguien esté pensando en hacerme un atentado, yo no lo descarto, pero yo ando con mi conciencia tranquila y si me van a hacer algo, que ya quede grabado en memoria, hay que mirar para el Valle del Cauca, para Buga, a donde John Harold Suárez, a donde Julián Latorre, donde Jorge Luis Senadorango y obviamente donde el señor Angelino Garzón, porque nadie más estaría interesado en aniquilarme físicamente que ellos, ya como lo han hecho tratando de aniquilarme moralmente. Doctor Ramiro Bejarano, exdirector del DAS, Vallecaucano, muchas gracias, feliz día. Gracias.